¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex. Bienvenido a, digamos, esta nueva hora de clase en la cual vamos a hablar de diseño de sonido, sound design, de ¿cómo decirlo? De cómo mejorar un poquito en este aspecto, ¿vale? Para mejorar en este aspecto hay que ir entendiendo sobre todo la síntesis básica de los sonidos, ¿vale? Doy por hecho que tienes ciertas nociones en estos aspectos y tienes por lo menos conocimiento básico. Hay algunos términos que deberías ya entender y conocer como osciladores, envolventes, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer en esta hora de clase es lo primero te voy a explicar un poco los diagramas, digamos, que deberías tener en la cabeza siempre para, eh, digamos, poder crear cualquier sonido que tú quieras, ¿vale? Esos diagramas mentales te van a ayudar a, en el momento en el que quieres hacer un sonido, poder llegar a él de una forma un poco más directa y un poco más rápida. Bien, cuando hablamos de, bueno, para esta clase, digamos, vamos a utilizar amigos como por ejemplo Spire y amigos como por ejemplo Silence. Vale, con estos de momento no sirve. Sea el sinte que sea o sea la máquina que sea, cuando nos ponemos a hablar de diseño de sonidos, lo primero que tenemos que tener claro es el sonido que estamos buscando, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un sonido de bajo a un sonido de plug o un sonido de lead. Dependiendo de lo que queramos conseguir, tenemos que tirar por una herramienta u otra, ¿vale? Eh, eso es impepinable. Pero al final todas las herramientas tienen una zona, digamos, donde se genera el sonido y una zona donde moldeas ese sonido. La zona donde se genera la textura, el carácter del sonido inicial sería en los osciladores y luego pulimos ese carácter, cambiamos su timbre y lo acomodamos a la mezcla, haciéndolo más cañero, haciéndolo más suave, o haciéndolo más distorsionado, o haciéndolo más profundo, con la zona de los efectos, las reverberaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto tienes un sinte delante, lo primero que tienes que hacer es buscar, digamos, la zona de osciladores. En Spy lo tenemos aquí y en el Sine lo tenemos arriba. ¿De acuerdo? Y el resto es los modificadores para cambiar ese, digamos, carácter. Entonces, dependiendo de la capacidad que tenga el sinte en cuestión de número de envolventes, anclados a tempo de los LFOs y muchas cositas, pues podremos hacer historias más avanzadas o menos avanzadas con ellos. Siempre estoy hablando del trabajo dentro de lo que es la propia máquina. Evidentemente, contra más inserciones de audio y cositas hagamos, vamos a llegar a eh, a mejores resultados, porque al final dentro de Spire solo tenemos un módulo de distorsión, ¿vale? Y podremos hacer X número de cosas y eso lo podemos potenciar siempre con inserciones de audio. El caso es, nosotros cuando estamos trabajando, pensemos que queremos hacer un bajo, por ejemplo, ¿vale? Ese bajo siempre tenemos que tener claro que estamos hablando de que es un sonido de bajo, que el sonido de bajo está pensado desde su creación, digamos, pero ya no en electrónica, sino de siempre, el sonido de bajo está pensado para cubrir una zona de notas musicales, que eso a su vez rellena unas frecuencias. Entonces cuando queramos hacer un sonido bajo siempre vamos a tener que pensar en llegar a esa zona de frecuencias, con lo cual tendremos que tocar esas notas, tendremos incluso que cambiar alguna octava en los osciladores, siempre para llegar a ese rango en concreto. ¿De acuerdo? Y esas pautas son las que te digo que tienes que tener bien claras en tu cabeza, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, estar queriendo crear un sonido de bajo subiendo octavas, ¿vale?
Hay ocasiones en las cuales sí que puedes sumar alguna capita, algún oscilador extra en una octava alta, pero muy bajito de volumen para darle un toquecillo en los altos de armónicos, pero ya te digo que no es la mentalidad que tienes que tener. Siempre tienes que tener claro que dependiendo de lo que quieras hacer, tienes que ir acomodándote a ese sonido, ¿vale? Para llegar a una nota u otra. Entonces, para esta clase vamos a ir haciendo comparaciones de algunos de los sonidos que podemos encontrar dentro de Spire para que vayas entendiendo todo esto. Ya te digo que va a ser una hora muy completita. Cuando nosotros cargamos Spire, ¿vale? Yo lo tengo puesto para que directamente se me cargue con Init Preset, pero posiblemente tú escuches este sonido. Déjame acomodar por aquí el volumen en el estudio. A ver, es el de Silence. Ese sonido te sonará totalmente, ¿no? Porque es el básico, digamos, desde el principio con Spire. Entonces este sonido es un sonido pensado para esta época que estamos viviendo relacionada con estilos modernos como Future Bass, como otros que han estado más de moda hace no mucho tiempo, como EDM o como Dubstep o como Browstep. Entonces este sonido, digamos, incluso el synth entero está pensado para un mundo ya moderno, con lo cual este sonido es un sonido de bajo tirando a estilos, como te digo, dubstep o más electro, una cosa así. Pero es un bajo, te lo marcan aquí directamente delante que es un bajo, ¿vale? Es un sonido que está pensado para tocar notas a la izquierda, ¿vale? Notas a la izquierda del teclado. No tendría ningún sentido tocar este sonido por aquí arriba. Si estás buscando algo extravagante, pues ya ves que podrías a lo mejor meterle más distorsión y convertirlo en un lead. Muchas veces pasa eso, que dentro de un mismo sonido de bajo, a la derecha del todo, suena así un plug, pero porque normalmente como utilizamos, digamos, envolventes siempre ancladas al filtro, cuando hablamos de bajos, casi siempre un envolvente en el filtro se suele llevar. Pues eso le da un tono un poco punzante al configurar el decay y demás, y en la derecha suele coger este carácter plug. Pero el sonido es un bajo. Está hecho pensado para sonido de bajo, ese preset, digamos, ¿vale? Sabiendo eso, desmontarlo ya es un poco más sencillo, que eso es otra de las cosas que saber hacer, digamos, es importante en esto del diseño de sonidos. ¿Qué significa desmontarlo? Significa poder ir apagando cada uno de sus componentes para quedarnos con la textura básica. Lo primero que tenemos que entender es el flujo de audio dentro de lo que es el sintetizador. En esta hora de clase no me voy a parar a explicarte cada uno de los botones de los sintes, porque si no se nos va de madre y quiero ir muy al grano, ¿vale? Pero yo te invito a que te cojas, por ejemplo, dos esenciales. Son la guía maestra de Spire en la página, son 3 horas, 20 pavos, y te enseño, digamos, a cómo funciona Spire y cómo tienes que hacer un montón de cosillas, ¿vale? Para sacarle más potencia todavía y entender cada uno de sus botones y su flujo de audio. Esa es una esencial, digamos, y la otra es la de Silent, porque con estos dos tienes cubierto un amplio rango de sonoridad. Las dos las tienes en alestrawan.es, échale un ojillo, que ya te digo que cada una de ellas dura 3 horas, serían 6 horas, y en esas 6 horas, por 40 pavos, aprenderías totalmente a manejarte con ellos y a sacarles más partido. Entonces, cuando hablamos de Spire, hablamos de que yo sé, por ejemplo, que si bajo aquí, pues aquí ya no suena nada. Cuidado, que estamos otra vez en Silent. Si yo bajo este, no suena nada. También sé que aunque este esté subido del todo, si yo bajo aquí los osciladores, tampoco sonará nada. Y si los apago, tampoco sonará nada. ¿De acuerdo?
Entonces, sé que aquí se está generando el sonido. Pues aquí es el primer sitio en el que tengo que mirar. ¿Esto qué significa? Pues significa que ya aquí hay un montón de factores que están generando este carácter del sonido. Como tenemos 3 osciladores, lo primero antes de nada es ir apagando cada uno de ellos para ver realmente qué está haciendo el oscilador 1, el 2 y el 3. Al pinchar en ellos vemos que el oscilador 1 está en un tipo de síntesis llamada AM-Sync, Amplitude Modulation Synchronized, será, vamos, parecido a la síntesis FM, pero es síntesis AM, digamos, ¿vale? Otro tipo de generación de sonidos, pero que dentro de lo que es Spire hay muy poca diferencia entre FM y AM. Digamos que las texturas que va sacando son relativamente parecidas, ¿vale? No es como tener un sinte FM al 100% como podría ser FM8, ¿vale? Entonces vemos que el oscilador 1 está en este tipo de síntesis con 3 octavas hacia abajo. Y además vemos que estamos utilizando esta forma de onda. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha tenemos el parámetro Wavetable Mix que nos indica que estamos mezclando la forma de onda AM Sync con piano A4. Y si giramos esto vemos que se cambia la forma de onda. ¿Vale? Ya te digo que la forma de uso de los tipos de síntesis son muy parecidas. Al poner FM esto sigue haciendo lo mismo. Te cambia, digamos, la forma de onda. Lo que sí que cambia son los parámetros a funcionar, control A, control B, que sí que cuando los giras, dependiendo del tipo de síntesis, pues el resultado es distinto, ¿vale? Pero tendrías que ir jugando de esta forma, ¿ves? Entonces ya sabemos que este oscilador está haciendo esto. Si yo lo escucho en solo, con los otros apagados, vemos que esa le da un montón de textura al sonido. Si yo apago el 1 y escucho el 2, veo que el 2 está aportando solo la parte de los graves, y si escucho el 3, vemos que el 3 está aportando otra zona, otro rango de sonoridad de armónicos. Te pones un analizador al lado y vas viendo. El primero está aportando sobre todo estos dos puntitos que te voy a marcar. Si yo estos dos puntitos pongo una Q bastante ancha y los bajo, vemos que efectivamente en ese punto, fíjate cómo cambia, ¿vale? En ese punto justamente es donde él está petando la señal, está haciendo que tenga ese carácter. Si yo quito el oscilador 1 y escucho solo el 2 y el 3, vemos que incluso se anulan entre ellos, que hay cancelaciones de fases cuando están los dos juntos, que cuando escucho el 2 suena de una forma, cuando escucho el 3 suena de su propia forma, pero cuando escucho los dos juntos como que se crea ahí una nueva textura, y esa textura es la suma de los dos. El 2 veo que está bajito. Ahora paso a analizar el oscilador 2, veo que también está bajado 2 octavas, veo que está en modo clásico, por lo que por defecto se generaría una onda SAW, pero como tenemos Wavetable Mix a la derecha del todo, estamos utilizando la onda Triangle, y esa onda Triangle además está movida a la fase prácticamente al 50% para dispararlo desde ese punto. Y si salto al 3, veo que en el 3 también está en modo clásico. Aquí no estamos utilizando la mezcla de tabla de ondas, con lo cual estamos generando una onda SAW normal y corriente, pero esa onda SAW está bajada 2 octavas. Y además el volumen es un poquito más alto, sin llegar al 50%, digamos que estamos en el 45%, y esto estaría en un 20%, una cosa así. Estos, si ahora los apagamos y vamos viendo cómo se suman al 1, vemos que están aportando un carácter de profundidad. Si reiniciamos la
la ecualización y miramos de nuevo. A ver. Vemos que estamos perdiendo toda la zona midbus que están aportando los osciladores 2 y 3. ¿Vale? Estos osciladores están generando esta textura, pero ¿es la textura final? ¿Es realmente lo que estamos escuchando solo generado por estos osciladores? Pues no, porque cuando hablamos de lo que es el carácter del sonido, ¿vale? Esos osciladores son las formas de onda básicas, pero luego tenemos que ir metiéndole, digamos, modificadores que son, pues, distorsiones, envolventes, filtros, etcétera. Nosotros, después de mirar la zona de los osciladores, lo que tenemos que hacer es saltar a donde se destruya más el sonido. Es decir, que si sabes que hay flanger, phaser, distorsiones, saturaciones, pues el siguiente punto que tienes que mirar son distorsiones y saturaciones, porque es algo que cambia mucho la textura. Así que ¿dónde lo tenemos en Spire? Pues en Spire lo tenemos aquí. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el filtro va a tener mucha relación con esa distorsión, ¿de acuerdo? Porque contra más filtrado esté, por ejemplo, si estamos en un low pass, significaría que estamos quitando medios y agudos, le llegaría menos frecuencia a la distorsión, con lo cual distorsionaría menos la señal, ¿vale? Con el filtro sin poner, le llega la señal entera, y entonces si es un sonido que tiene muchos, digamos, residuos acampanados metálicos asquerosos en la zona entre 1000 y 5000, que suele ser bastante problemática, pues ¿qué sucede? Que la distorsión va a hacer que esos defectos sean peor todavía, lo magnifica, ¿de acuerdo? Así que el filtro casi siempre está encendido y está siendo utilizado para cortar frecuencias, y además vemos aquí debajo en la envolvente que esta envolvente también está dándole un toque de decay al filtro 1. El 2 está apagado, con lo cual ya empezamos a ver que si quitamos el filtro 1, el sonido también debería cambiar. Si quitamos la envolvente, el sonido debería cambiar, y si quitamos el módulo shaper, debería cambiar. Son tres cosas que sabemos que están encendidas, porque está dry wet a la derecha, porque aquí pone filtro encendido y porque el cutoff está la envolvente puesta del todo a la derecha, ¿vale? Ya te digo que si te pierdes un poquito con Spire, píllate la guía maestra que te va a gustar. De acuerdo, entonces, lo primero que hacemos, ir al módulo shaper. Y muteamos. Como ves, no tiene nada que ver lo que estamos escuchando ahora con el resultado con el shaper activado. Mutearlo es lo mismo que cerrar dry wet. Cuando cerramos dry wet, vemos que prácticamente la textura la estamos generando con el módulo de distorsión clip, con esta cantidad de drive, quitando un poquito de agudos y con el dry wet al 100%, sin más. Cuando esto lo dejamos así, pero desactivamos el filtro, ¿qué sucede? Vemos que no sucede nada, ¿vale? No está pasando nada. Es decir, hay veces que te coges un preset, digamos, para analizarlo, para utilizarlo, lo que tú quieras, y hay botones que parecen encendidos pero no están haciendo nada. Y eso te puede rayar la cabeza. Si tú ves que esto no está haciendo nada, antes de pensar que no está haciendo nada realmente, sube la resonancia. ¿Ves cómo sí que está haciendo algo? Está quitando cierto residuo. Pero vemos que al forzar la envolvente y ponerla, poniendo la resonancia, digamos, a tope,
se genera ese toque, ese drip, ese que está haciendo, ¿vale? De resonancia, que es un poco peligroso y al subir el filtro podríamos tener algún problema. Es decir, que la envolvente está puesta de una forma tan rara, tan cortita, digamos, que el filtro no le da tiempo a hacer prácticamente nada. Hay un cambio... hay un cambio muy sutil. Entonces, ¿qué es lo siguiente? La envolvente. A ver qué pasa si yo muevo esto. Ya, ahí sí que se nota, ¿eh? Y si yo ahora voy al filtro, ahí lo tenemos. Aquí ya estaríamos apoderándonos del sonido y pudiéndolo modificar a tu gusto, porque ya ahora mismo esta textura fíjate ahí el bajazo que hemos sacado partiendo de, digamos, ese sonido que teníamos, pero desmontándolo y quedándonos ahora ya con lo que queremos. ¿Vale? Todo esto, entendiendo simplemente el cómo funciona la creación de un sonido de bajo, más luego cómo funciona el propio sinte que estés tocando, te permite llegar a este tipo de... ¿cómo decirlo? A este tipo de resultados. Voy a duplicarme la pista de Spire. Dejo la otra muteada y abro esta. El sonido será el mismo porque es una dúplica. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé que esta envolvente estaba haciendo ese resultado extraño, ¿vale? Que al quitar la envolvente del filtro, ya con este filtro podemos crear otras texturas como esta que estamos haciendo, ¿vale? Pero si además ahora pruebo a ver qué pasa modificando esta envolvente, en vez de quitarla del todo, voy a tocar, dejo esto como estaba más o menos, subo cutoff a tope en la envolvente. Ahí tengo prácticamente el mismo sonido. Recordemos que hemos apagado el oscilador 2 y el 3, ¿vale? Con ellos sonaba así. Que para mi gusto no está muy bien porque están como ahí desafinados, pero bueno, me suena mejor el 1. Y ahora si tocamos esta envolvente, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo tocamos la envolvente? Porque la envolvente del Spire también es un poco más compleja. Tenemos no solo ataque, decay, sostenido y release, sino que tenemos también un par de parámetros aquí que nos sirven para sostener el sonido también en el punto que nosotros queramos de una forma un poco más avanzada, digamos, pero que tampoco es algo, tampoco es la panacea, ¿vale? Pero siempre que tengamos una envolvente, lo primero que tenemos que tocar, antes de nada, es el ataque, porque es el primer paso de la envolvente, ¿vale? El ataque, al subirlo, es de A a B, es decir, esto es A, esto es B, entonces hará esta línea recta que te está marcando aquí, que tú puedes cambiarla y hacerle cóncava, convexa o línea sin más, ¿vale? Pero como es el primer paso y la envolvente está encendida y anclada al filtro, al mover esto deberíamos notar un resultado. ¿Vale? Confirmamos que este está haciendo eso. Y si quisiéramos hacer una subida, pues ya ves, podríamos utilizar esto que ahora ya no es un bajo, ahora ya esto sería un efecto. Como te digo, tienes que saber un poco qué estás
queriendo hacer en cada momento, pero también qué es lo que tienes entre manos en cada momento. Y si te sale un efecto como este, pues te lo guardas, ¿vale? Porque has llegado simplemente al trabajar en este momento, pues hemos llegado a este efecto, que no tiene nada que ver con ese sonido que tenemos arriba. Ya son dos totalmente distintos. Que este también ahora podríamos coger y optar por el camino de mejorar este efecto, haciéndole, pues, evidentemente más trucos de estéreo, que sonara un poco más amplio en el campo estéreo, que tuviera un poco más de reverb, de delay, convertirlo en un efecto al 100%. Entonces ya tendríamos que hacer una ambientación para encajarlo en el rango de sonoridad de los efectos. Tendríamos que, depende de lo que queramos, al final quitarle graves o no quitarle graves. Si queremos hacer que resuene más de agudos, le podríamos subir una octava, automatizar el filtro. Tantas cosas, cada elemento se puede currar de tantas maneras que al final lo importante es el sonido base que estás creando y eso llevarlo hasta el punto que tú quieres, ¿vale? Entonces, esto ahora mismo sería pues un efecto, es decir, aquí tendríamos un bajo, esto sería un efecto, yo diría que es un efecto de subida, muteamos, duplicamos, cerramos este y abrimos el nuevo para seguir. Entonces, sabemos que el ataque está haciendo algo, también vemos que el decay vemos que el decay también hace algo. Vemos que el sostenido está haciendo algo. Y estos dos parámetros, mira. Son como dos puntos de anclaje. Tú puedes llegar hasta este punto y luego llevarlo hasta aquí. ¿Vale? Y puedes hacer pues unas curvas un poco más interesantes simplemente porque tenemos un par de parámetros más. Pero vemos que todos y cada uno de estos parámetros sí que están haciendo un montón en este parámetro, ¿vale? En el filtro. Sí que se nota, aunque luego aquí no se mueva, está aportando un montón de carácter a la textura que tenemos entre manos. Entonces luego también lo que tenemos que entender es tu propia comodidad a la hora de hacer los sonidos. Te explico. Yo me vengo aquí a la envolvente 2 y veo que está apagada, que no la están usando. Vengo a la envolvente 4 y veo que está apagada, que no la están usando. Vengo a la matriz de modulación y veo que, bueno, aquí tengo algo asignado, pero en ninguna de las páginas hay nada asignado. Es decir, que ni la envolvente número 2 está siendo utilizada, está libre, que ni la envolvente 4 está siendo utilizada, también está libre, y coge el diseñador y me mete en la misma envolvente el filtro y el control B del oscilador 1. Con lo cual, tú estás cambiando la envolvente pensando que estás tocando solo la del filtro y no, amigo, también estás modificando lo que demonios esté haciendo esta envolvente a este parámetro. Con lo cual, si tienes simplemente dos rutas de anclaje, digamos, pues tú, tu comodidad, digamos, te coges y te pones en la envolvente número 3 esto, perfecto, y en la 4 te pones el otro parámetro, no en la misma, porque ahora si quiero cambiar la envolvente solo del filtro, no puedo porque esta envolvente también está controlando este parámetro. Así que es mucho mejor que tengas una envolvente para un filtro y otra envolvente para otro filtro, para otro parámetro que tú quieras, ¿vale? Pero de uno en uno. No quita que luego hay casos en los cuales, por ejemplo, una misma envolvente te puede servir como pequeño toquecillo para potenciar un parámetro. Pues bueno, lo pones en la misma envolvente, das un poquito de valor a esa envolvente anclada al parámetro que tú quieras y en ese punto, pues correcto, ¿vale? Pero cambios tan drásticos como estamos notando aquí,
pues no son recomendables porque pierdes el control de lo que estás haciendo, ¿vale? Yo ahora mismo ya no sé si al tocar esta envolvente estoy usando solo el filtro o estoy escuchando también lo que está haciendo control 1B, es decir, me pierde. Por eso es mejor un parámetro, una envolvente, un parámetro, una envolvente. Y si llega un punto, hombre, en Spire tenemos 4. Realmente tenemos 3, porque la primera siempre es la del volumen general, que no te lo marca en ningún sitio, pero si tú aquí bajas sostenido, te quedas sin volumen, ¿vale? Ya no suena nada. ¿Vale? Con lo cual, esta envolvente es como si no la tuviéramos, porque si yo aquí pongo cualquier parámetro, digo cutoff 1, ¿vale? Y lo pongo. Da igual, porque esto va a quitar siempre el volumen. ¿Ok? No lo pone en ningún sitio, pero ya te lo digo yo. Y entonces, pues ahí perdemos esta envolvente. Con lo cual, tenemos solo la envolvente 2, la 3 y la 4. Que esto luego tampoco es cierto del todo por el hecho de que como tenemos un LFO, otro LFO, otro y otro, podríamos perfectamente, dependiendo del sonido y dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿vale? No funciona siempre, pero sí que podemos utilizar los LFOs a modo de envolventes. Esto, digamos, se inventó o se le dio mucho uso porque en el virus T no teníamos, digamos, envolventes más que la de volumen y la del filtro, no había envolventes aparte, hoy día es así, pero entonces en aquel momento teníamos que utilizar los LFOs a modo de envolvente, ¿vale? Entonces tú, dependiendo de lo que estés haciendo, pues te puedes poner el rate del LFO en 1.4, por ejemplo, para que vaya disparándose encima de cada bit. Anclas la fase de inicio del LFO en el punto en el que tú quieras, haces la forma de onda como tú estés buscando. Si quieres un decay, te pones la curva hacia abajo. Si quieres un ataque, pones esta curva hacia arriba. Como ves, cambia dependiendo de si yo muevo la forma, ¿vale? Así sería con ataque, así sería con decay. Y entonces esto lo anclas al parámetro que tú quieras y ahí lo mueves. Como ves, este LFO también está anclado ya a un parámetro y nos indica que estamos modulando algo. Yo estoy tocando aquí el LFO, entonces ¿qué pasa? Que ya habré cambiado la textura, ¿vale? Pero da igual porque o sea, es por explicártelo. Así que esto es lo que tienes que tener en cuenta, que puedes utilizar los LFOs también como, digamos, envolventes, pero tienes que ponerle un rate muy bajito o incluso un rate que tú coloques a mano. Resulta mucho mejor, ¿vale? Entonces, este LFO, una vez que ya hemos visto que nos está puteando esto, si yo quito... Bueno, al cambiar el LFO... Vemos que cambia la velocidad de ese giro. Y si yo quito de aquí control B oscilador 1, que lo tienes aquí, como vemos el sonido cambia del todo. Como ya no estoy modulando control B del oscilador 1, ¿qué pasa si yo muevo control B a mano? Ahí es donde hemos descubierto el alma de este sonido. Este sonido es este botón. Si yo quito este botón, el sonido muere, ¿vale? Entonces, el alma de este sonido es esta. Ahí está el carácter de este sonido. Este es el secreto de este sonido. Porque sin este parámetro, el resto da igual. Es decir, esto es inutilizable. Podrías quedarte con los subgraves filtrando, pero ahí tenemos carácter. Con lo cual, si además ahora bajamos el rate, vemos que la combinación de rate en el LFO y control B está haciendo algo importante. Y además vemos que este rate está anclado a este parámetro llamado HighCut
CHR. ¿Qué es Hi-Cut CHR? Chorus Hi-Cut. Es decir, esto lo que está modulando es esto. ¿Entienden la jugada? Lo que ha hecho es, en vez de utilizar este filtro, ha activado el chorus, ha puesto dry wet a la derecha del todo, ha cerrado los parámetros y está utilizando el filtro del chorus a modo de modulador, ¿vale? En vez de utilizar estos de aquí, ha utilizado este. ¿Qué pasa si yo quito chorus? Vemos que también el sonido se hace más suave, que pierde frecuencias agudas. Fíjate, con chorus mira ahí los agudos así tan molestos que saca. Entonces no solo lo está utilizando para pulir lo que es la textura final al llevar esto a la derecha y al colocar los parámetros así encerrados, sino que luego también el LFO está modulando este filtro y recuerda que esta envolvente también estaba modulando control B. Así que el alma de este sonido está en la modulación de control B sobre todo, más luego el cómo está eliminando frecuencias con ese LFO anclado al filtro dentro de chorus. Lo bueno de Spire es que tiene todo ese tipo de historias. Si nosotros nos vamos a Silent y pinchamos en las envolventes, vemos que tenemos pocos parámetros. Hay muchos que molaría, no sé cómo a día de hoy no lo han actualizado y lo han modernizado un poquito. Es un poco de vergüenza, la verdad, pero le han cambiado el skin, ¿sabes? Pero Silent ya, ¿vale? Aquí tú puedes coger y decir, quiero modular todo, lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Puedes hacer barbaridades. ¿Vale? Ahí tenemos el sonido, digamos, el por qué se está generando esto. Entonces nosotros ya sabemos que si ahora nos creamos una nueva pista de instrumento con Spire, nos ponemos en Init, y en esta nueva pista de Spire pongo Synth AMSync y muevo Control B, voy a bajar alguna octava. Voy a tener ese resultado, pero si quiero suavizar ese resultado, me cojo otra forma de onda y ahí tenemos el resultado inicial, digamos, de ese sonido. Si yo ahora simplemente a esta forma de onda le meto clip, subo drive y le doy dry wet, tengo eso. Y si además yo aquí en vez de cutoff 1, que no lo estoy utilizando ahora mismo, selecciono oscilador 1, control B, parece hasta un LFO. El caso es que esto es lo que hemos averiguado al desmontar este sonido, ¿vale? Este sonido podemos entenderlo como sonido de bajo o podemos entenderlo como... Es que yo lo encajaría en el dubstep o en algo de esto. Estoy intentando darte una pauta así un poco más directa a qué tipo de sonido es, pero yo creo que es un bajo distorsionado, un bajo electro, un bajo dubstep. Entonces ya siempre que quieras hacer algo así,
acuérdate de seleccionar estos tipos de formas de onda y tal, porque dependiendo de cuál tú pongas aquí, la oscilación va a ser un poco distinta, fíjate. Vamos a activar el filtro y vamos a anclarlo en la envolvente número 4. Si yo cambio el tipo de sinte, vemos que si pongo en la FM es muy parecido a esa caída como de tono que está haciendo. Pero en modo SAW Pulse Width Modulation, en modo clásico y en modo noise, el resultado en la misma octava deja un poco que desear. El modo HAR FM da un resultado totalmente distinto. Más tirando a un poco acidillo y tal. Y ya te digo, el modo, por ejemplo, SAW en octavas muy bajas ya empieza a fallar. Y partiendo de la base de lo que hemos aprendido de este sonido, pues ya vamos toqueteando y ya vamos haciendo más o menos las mismas historias. Como ves, estoy haciendo pues una envolvente parecidilla, no exactamente la misma, por ir probando distintas historias a esto que hemos hecho aquí. También podría coger, anclarlo en vez de aquí al filtro del chorus, etcétera, etcétera, buscar unos parámetros un poco más interesantes y ese tipo de historias. Vamos a cargar otra pista. Vamos, vale. Y vamos al siguiente sonido. El siguiente sonido además es un poco mítico. Empezamos, como siempre. ¿Dónde se tienen que ir tus ojos lo primero? A los osciladores. ¿Cuántos? 4. Primero un clásico con menos de 3 octavas. Control A y control B están movidos para generar esta forma de onda. Oscilador 2, modo clásico. La fase un poco movida. Bajado 5 semitonos para crear esa sensación de acorde. En el 3, bajado 2 octavas. También vemos que está movida la fase y control A y B. Vemos más cosas, pero ahora las hablamos. Y oscilador 4, menos 5 semitonos, control A y B movidos, fase movida y poco más. Siguiente, filtros, 2 filtros. Siguiente, distorsiones desactivadas. Pero no quita que haya algo por aquí que esté haciendo su historia. Simplemente al escuchar
vemos que tenemos delay y reverb, con lo cual vemos que delay y reverb están encendidos, pero chorus, phaser y shaper están apagados. Ya al escucharlo se ve que es un sonido que no tiene mucha distorsión, su carácter es suave. Pero hay veces que para conseguir ese carácter suave también distorsionamos, pero no del todo, sino que saturamos, calentamos la señal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos estos 4 sonidos, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos e ir escuchando uno a uno para ver qué está pasando. Encendemos el primero. Encendemos el segundo. Y al sumarlos de esta forma vemos que al final tenemos como dos dobles parejas, el 1 y el 3 y el 2 y el 4. Los que corresponden, el 1 y el 3 como ves están bajos de octava y el 2 y el 4 están bajados de semitonos. El 2 y el 4 están aportando el tono agudito. Son el 2 y el 4 los que están sonando ahora mismo. Y el 1 y el 3 están aportando la parte del bajo, porque como es un sonido, digamos, pensado para que parezca como un acorde, así tirando a rollo sonido Chicago de la Ñalatana y tal, pues ahí tenemos, digamos, la suma de este sonido. Luego cada uno de los osciladores, aparte de lo que hemos visto, vemos que hay voces activadas por aquí y tal, pero tranquilo. Porque antes de eso, cuando es un sonido de este tipo, juntando semitonos, lo suyo es que lo escuches sin la suma de esos semitonos. Es decir, que donde pone -5, lo subas a 1, o sea, a 0, y aquí igual. Y ahora toques. Para escuchar cómo suman todos los osciladores en el mismo tono. ¿Vale? Ahora ya sí pasas uno a uno a ver por qué hay más información por aquí. ¿Qué está significando esto? Bueno, pues esto está significando que estamos disparando realmente 9 voces, que es similar a pensar que estás disparando 9 veces este oscilador. ¿Vale? Ese oscilador está siendo disparado 9 veces. Y esos 9 osciladores estamos desafinándolos para conseguir que suene un poco más gordito. Si yo pongo esto en 1, como veo, pierdo volumen. Aparte de carácter, textura y profundidad y pegada y de todo. Vemos que en el 2 está haciendo lo mismo, pero en el 2 está abriendo el sonido en el campo estéreo, está dando más densidad, es decir, como más profundidad, y también 9 voces. Si yo quito esto, veo que no tiene nada que ver. El 3, lo mismo, pero con un poquito menos de white que el anterior. También 9. Y en el último también 9 y también white abierto. Acuérdate que justamente el 2 y el 4 son los que te he comentado que están dando la parte aguda del sonido, con lo cual el white abierto sumado a la reverb y el delay hace que este sonido tenga esta textura que estamos escuchando, ¿vale? Si nosotros ahora cambiamos y en vez de 9 voces a este sonido le ponemos una voz en todos los osciladores, tenemos esto, que tampoco está mal, suena un poco como más clásico, como más antiguo, porque claro, antiguamente no había la potencia que nos da Spire, con lo cual sí que podíamos generar este tipo de texturas, pero la fuerza de este sonido, digamos, está en la suma
de 9 voces en cada uno de los 4 osciladores. Y ahí es donde tenemos realmente esa pegada. Luego vemos que el filtro sí que está encendido, y no solo eso, sí que no, sino que tenemos 2 filtros. Vemos que este es el principal, que si yo lo quito del todo, está actuando esta envolvente número 3, que está aquí asignada, con lo cual si yo subo, cambio el carácter del sonido. Pero como tenemos también el filtro 2, vemos que el filtro 2 está puesto de tal forma que estamos, digamos, puliendo un poquito más lo que está sonando. Dejándolo en este punto, suena de esta forma. Si lo dejáramos así, como ves, tendría un poquito más de carácter analógico, con esas saws sonando ahí de fondo, pero al cortarlas, es donde realmente estamos dejándolo en el rollo. Si movemos esto, pues perdemos un poquito, pero yo le daría ahí este toquecillo. Ahí puede estar bien. Entonces, vemos que como no tenemos distorsión, ni phaser, ni tal, realmente este sonido es, pues esto, mezcla de estos osciladores con un par de filtros. El filtro, fíjate, que está en modo anclado, digamos, para que también actúe la envolvente por aquí. Y evidentemente si movemos el filtro y lo ponemos a la izquierda del todo, pues perdemos el resultado de aquí. Y si lo ponemos en paralelo, como vemos, no pasa nada porque este está cerrado, ¿vale? Y tendríamos que quedarnos solo con el primero y tal. Y ya te digo que estas cosas es un poco el ir tocando y el ir viendo cómo podemos ir enviando cada uno de los osciladores, o a un filtro, o al otro, o a los dos, ir trabajando en linkado, probar en linkado y paralelo, probar linkado paralelo pero filtro balance. Es decir, que da bastante de sí este cacharro y podemos hacer un montón de cosas, pero lo que es este sonido, vemos que hasta este punto pues ya lo tendríamos estudiado, ya sabríamos qué está pasando en este sonido. Para asegurarnos un poco más, pues envolvente 1, sabemos que solo está controlando el volumen, la 2 no tiene nada, el FO1 no tiene nada, el FO2 tampoco tiene nada, el stepper aquí no te lo marca, pero vamos a la matriz y vemos que sí que hay un montón de cositas por aquí que ahora miraremos. Pero el stepper no está encendido, la envolvente 3 al filtro 1, la envolvente 4 nada, el FO nada, el FO nada, stepper 2 nada, y el arpegiador también apagado, con lo cual el sonido está listo paquete. Ahora bien, dentro de Matrix pone aquí random, ¿vale? Que esto es como que le da un poco de, digamos, si te fijas, están movidos un pelín, y es como que le da un valor aleatorio a cada uno de los parámetros que tú ancles aquí. Y luego también tenemos la ruleta de modulación anclada a todo esto para moverlo en tiempo real, digamos. Pero es algo que si lo quitas no vas a notar diferencia. Es, ya te digo, para mover el sonido desde el teclado MIDI sin más. Entonces, si nosotros ahora cogemos y duplicamos la pista y vamos al siguiente, vemos este sonido. Este sonido vemos que son dos osciladores en modo clásico, bajado una octava, control A la derecha del todo, control B un poquito, oscilador 2 modo clásico, la fase un poco movida pero no han tocado absolutamente nada,
Lo que sí que veo es Shaper ya activado. Como está la primera, mis ojos se van directamente aquí. Y este carácter que estamos escuchando, ¿qué pasa si yo quito Shaper? Vemos que Shaper está haciendo un mogollón en la textura de este sonido. Si yo quito los filtros, vemos que los filtros están haciendo un montón también al carácter de ese sonido. Veo que la envolvente 3 está anclada al cutoff 1. Veo que en la envolvente 1, que es la del volumen, que es la principal, me han anclado un parámetro, Shaper Drive. Y claro, eso es el punto de este sonido. Esto que te voy a decir ahora. Porque tú piensas, y además que ya con esto vamos a ir acabando. Tú piensas lo que te he dicho, ¿no? Que esta envolvente es tan importante que es el volumen general. Si yo bajo esto aquí, ya no hay nada, ¿vale? Y ellos cogen y aquí me anclan un parámetro. Y un parámetro además tan chungo y tan importante como la cantidad de distorsión del módulo Shaper. O sea, una auténtica barbaridad. Esto no lo hagas. No lo hagas esto. ¿Que quieres mover esto? Perfecto, pero lo haces en una envolvente vacía. No lo hagas en la envolvente del volumen, que es la principal, porque esta nos, o sea, es la maestra. Es decir, es en la que tú cambias y conviertes un sonido de, ¿cómo decirlo?, de lead en un pad, ¿vale? Simplemente cambiando el ataque y el release, pues conviertes una cosa en otra. Es decir, es una envolvente demasiado crítica como para anclar cualquier otro parámetro. Así que esto lo deberías hacer aquí, ¿vale? En una envolvente libre. Este, digamos, sonido que estamos escuchando es simplemente Shaper. Si vamos a todo esto, vemos que está todo apagado. Bueno, un poquito de reverb. O sea, que si se la quitas, tampoco es que haya mucha diferencia. Entonces, si yo quito Dry Wet, veo que lo que tengo son simplemente dos osciladores con modo clásico y 9 voces de unison. Si yo quito las voces de unison, tengo esto, y si vuelvo a activar Shaper, veo que la textura no tiene nada que ver, porque la suma de los 9 osciladores o 9 voces por oscilador hace que le llegue más intensidad al módulo Shaper, y entonces suena bastante más distorsionado, evidentemente, porque está recibiendo más cantidad de señal. Además, estamos abriendo esas voces en el campo estéreo, con lo cual se abre la señal también derecha e izquierda y potenciamos un poco el rollo mid-side. En alistarone.es tienes mis series de producción, que son un montón de horas. Tienes melodías y armonías, tienes megaliths, bajo gordotes, tienes un montón de series que puedes echarles un ojillo. Tienes también los cursos y tienes mucha más información. Así que pásate y echa un ojo, que vas a encontrar más que una cosa interesante. El caso es que ya ves que este último sonido que estamos viendo no tiene prácticamente nada, ningún misterio. Es un preset súper olvidable, ¿vale? Pero con lo que vamos aprendiendo mirando uno a uno, digamos que vemos dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar con este cacharro, y luego aplicar esas mismas técnicas en otros. Evidentemente recuerda que al final la pauta y el diagrama es siempre el mismo, digamos, o parecido. Primero osciladores, luego filtros o distorsiones, o filtros y distorsiones a la vez, más envolventes, más lo que te permite hacer el cacharro, ¿vale? Porque no todos te permiten modular esto que estamos modulando aquí, por ejemplo, ¿vale? En Spire pues nos permite hacer
todo lo que queramos, pero con otros no. Entonces, pues ya tú te vas acomodando. A mí me gusta este por eso mismo, porque me permite hacer estas locuras. En fin, pues hasta aquí llegamos en esta hora de clase dedicada un poco al diseño de sonidos, sound design, que a mí me ha vuelto loco muchos años hasta que he conseguido entender el cómo hay que ir haciendo las cosas. Espero que te haya gustado y nada, me encuentras en alextrawan.es. Soy Alex Trawan. Hasta luego. Adiós.